Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Hace mucho tiempo que no nos veíamos por acá. Para este video quise hacer un estudio de ojos porque me cansé de dibujarlos siempre igual y sin tanto detalle. Así que estaré haciendo estudios de 3 estilos diferentes, pero nos vamos a concentrar en el estilo de dibujo del mangaka de Hanako. Antes de pasar a pintar, quisiera hablarles un poco de la plataforma que uso para organizar mis referencias y hacer mis moodboards, que es Milanote. Milanote es una plataforma en línea ideal para los proyectos creativos. Aquí puedes tener toda tu inspiración en un solo lugar y acomodarla de la manera que tú quieras. Es una plataforma muy amigable para que cualquier persona pueda usarla. A mí me gusta organizar todo de esta manera porque soy más visual, pero también puedes hacer tu lista de pendientes, puedes agregar cualquier nota que necesites y hasta puedes dibujar en tu tablero con la herramienta de dibujo. Tiene muchas herramientas muy útiles, pero sin duda mi favorita es poder agregar imágenes sin tener que guardarlas, haciendo copy-paste de la página de Pinterest a la plataforma. De esta manera no tienes que guardar tus imágenes en tu dispositivo y es mucho más práctico. La he estado utilizando en algunos otros proyectos creativos, no solo aquí en YouTube, y realmente puedo decir que me encanta. Así que muchas gracias a Milanote por patrocinar este video. Así quedó mi tablero y como ustedes sabrán, a mí me encanta comenzar practicando con algunos bocetos. En esta primera parte voy a utilizar el moodboard que acaban de ver cómo armé. Y no importa que no sea su estilo, no importa que no lleve color como en sus referencias, el punto aquí es que lo disfruten y puedan soltar su mano antes de pasar al dibujo final. En esta ocasión yo voy a estar copiando lo que tengo ahí para no romperme la cabeza cambiando estilos, porque son estilos que realmente tenía ganas de explorar. Es por eso que solo voy a usar mi lapicera. Y creo que ya les había comentado, pero tengo mi sketchbook donde pinto y tengo este otro donde hago prácticas ya sea rápidas o solo anoto ideas. Y bueno, no es visualmente perfecto. Me encanta tener este sketchbook, pero es algo que normalmente no muestro en las redes para que tengan también el suyo de confianza y no tengan miedo de arruinar las cosas. La verdad es que el grafito es de las técnicas que menos prefiero, pero qué bonito se ve cuando lo usas. Quisiera saber si a ustedes les gusta usar lápiz o prefieren colorear. Yo siento que mi paciencia no me da para tanto. Y desde ahorita les aviso que jamás me ha gustado dibujar ojos anime, pero quería salir de mi zona de confort. Spoiler, salió mal. Y no me refiero a los ojos que están viendo en este momento en la pantalla. Aquí está el resultado de esta práctica, me gustó cómo quedó y pues no es necesario que hagan más de una hoja, de hecho ni siquiera la hoja, es hasta que ustedes se sientan cómodos y listos para continuar. Y pues yo ya. Entonces vamos a pasar a abrir la aplicación y voy a empezar con un estudio de este estilo que es anime, pero pareció un poco boceto. Solo les voy a mostrar 2 resultados de lo que hice porque lo demás fue un total caos y no es algo que quiera mostrar en este video. Así que una disculpa de antemano. Esta es la referencia que utilicé y les voy a explicar rápidamente lo que yo noté, que claramente no quedó igual, el punto era entender cómo hacer este tipo de coloreado. Y básicamente se divide en 3 partes. Tienes tu color base, que es el azul claro. En la parte superior del iris vas a colorear con un azul más oscuro, pero asegurándote de que se vea bien el contraste. Y hasta abajo es la parte más clara, solo que no es blanco. Tiende a ser amarillo o un poco rosado. Y pues las pestañas son de un tono claro con line art oscuro. Alrededor del ojo no hay mucho detalle, nada más colorear un poco los párpados, pero sin exagerar. Esta es mi segunda referencia. Algo que noté es que es muy importante hacer las pestañas de un color claro y un line art alrededor de ellas oscuro. Es algo que normalmente yo no hago, lo que yo suelo hacer es hacer las pestañas oscuras y ya. Pero en estos 2 ejemplos que hice me encantó cómo se ve, así que es algo que yo creo que voy a estar implementando en mis próximos dibujos. Y el coloreado de la pupila es más o menos el mismo, nada más que esta vez en otros tonos. Aquí comencé a destruir la otra práctica de ojos porque no me gustó nada. Y después de esto ya no tuvo remedio. Pero bueno, sobre el estilo, también noté que la línea puede ser muy temblorosa, pero es algo que no estoy acostumbrada a hacer, así que creo que no plasmé también esta parte. Aunque con la textura del color ayudó a que diera un poquito el gatazo. Pueden usar ese tip si quieren. Les juro que lo intenté, pero no funcionó. Vamos a pasar al siguiente. Ahora sí les muestro el board que hice para el estilo de este mangaka. Si alguien sabe cómo se pronuncia me dice porfa. Esta es mi manera favorita de acomodar mis tableros. De un lado tengo las referencias del artista y del otro lado las referencias que voy a dibujar yo. También les quiero mencionar que pueden compartir los tableros con sus amigos y editarlos todos juntos, utilizando el link en compartir en la parte superior derecha de la página. De una vez voy a hacer los bocetos, la verdad no supe aprovechar bien mi página, pero estos sí quedaron bonitos. Y en estos casos no me preocupa tanto que el boceto no esté limpio porque como vamos a usar wash va a tapar todo. Esta vez quise copiar directamente el estilo para saber a qué clase de coloreado me enfrentaba. Aunque el estilo no se vea tan difícil en cuanto a la forma de los personajes, el coloreado es complejo. Y si no complejo, tiene muchos colores, muchas combinaciones, saturación. Es algo que estaba muy emocionada por probar. Y como no lo quería arruinar, aquí tenemos la práctica que tuve que hacer previamente.
Como me gustó mucho la paleta de color que usé, ya no la cambié para las prácticas que hice. Y por lo mismo de que es la misma paleta, puedo permitirme trabajar en todos al mismo tiempo y trabajar un poquito más rápido en lo que se seca uno, pasarme al otro y así. Como podrán notar, el estilo no es el mismo. Estoy yéndome más al semirrealismo, siguiendo las referencias que ya tenía en el tablero, porque mi concentración está directamente en el color. Dejé toda mi atención en esta parte y a pesar de que similar al estilo anterior se divide en tres partes, el color claro, el oscuro y el brillo. En la pupila tiende a usar también colores claros de repente, al menos en el caso de Nene, que es el que tomé de referencia principalmente, porque si ven al Hanako, él sí tiene la pupila oscura. Entonces, como me gustó más eso, es algo que estuve aplicando en todos los ejemplos, y algo que me encanta dibujar son las pestañas. Es por eso también que decidí quedarme un poquito más en este lado, y al combinar el semirrealismo con el estilo de los ojos de Nene tuve resultados que me fascinaron un montón. Este fue mi ejemplo favorito. Aquí lo que cambié es que en lugar de hacer las pestañas oscuras como las tiene Nene o Hanako, me fui más por el estilo anterior que hacía las pestañas claras. Es algo que de verdad me gustó y lo pienso estar aplicando en otros dibujos. El ojo no simplemente se divide en estas tres partes que ya mencioné, sino que también tiene algunos otros detallitos como manchas de color, brillitos de color blanco o rayitas o achurados de los mismos colores que ya tienes, pero el claro sobre el oscuro o viceversa. Tal vez era mejor marcar la diferencia en cada parte de la piel desde antes de hacer el line art de las pestañas, pero no juzguen mi proceso, no se me ocurrió. Ya nada más fue tener un poquito de cuidado y retocar un poco el line art. Como siempre, los últimos detalles los voy a hacer con esta pluma de gel blanca y solo me faltó un ojo por hacer, pero como la paleta cambiaba un poco, preferí terminar todos estos y usar el godet o esta tablita que ya viene incluida con las Himi Wash. Se ve feo, pero el godet bonito lo tengo ocupado con una comisión, así que ignoren el desastre. Y para este último ejemplo estoy usando la paleta de color de un fanart que vi de Hanako, lo pueden ver ahí en pequeño. Los tonos de la piel son casi iguales, solo cambia que son un poquito más rosados y la forma de coloreado es exactamente la misma pero con morado. Tal vez los dibujos de ojos que hago normalmente no tengan tanto detalle, pero creo que con estas prácticas, aunque de repente parezcan sencillas, sí hacen una gran diferencia. Y ahora sí, para terminar, solo los brillitos, un poco de textura con el color y este es el resultado final de toda la práctica. Creo que se lograron cosas muy bonitas, estoy feliz con los resultados y espero hayan aprendido algo de todo esto, aunque sea analizando un poquito el estilo de este mangaka o una nueva forma de colorear ojos. Y si les gustó la manera en la que estuve usando Milanote, es algo que de verdad les recomiendo. Les voy a dejar aquí un link en donde se pueden registrar gratis y sin límite de tiempo para que prueben y hagan sus propios proyectos. Y pues nada, les agradezco mucho haber visto el video y también agradezco a Milanote por hacer posible este video. Nos vemos pronto, bye.